Si bien ustedes ya vieron vectores y matrices en la teoría y trabajaron algunos ejemplos ahí, vamos a repasar un poco cómo manipular o las cuestiones básicas para manipular matrices, ¿sí? El que resolvió el ejercicio 7, si cumplió con C, tuvo que haber construido una matriz, ¿sí? Con estas cuatro columnas, que serían cuatro vectores, dos que ya venían y unos que generaron ustedes con los valores de i y el error, ¿sí? Entonces unieron cuatro vectores y conformaron una matriz, ¿sí? De que son 9 puntos de 9 por 4, ¿sí? 9 filas por 4 columnas. Eh, Vamos a hacer el ejercicio 14, A y B. El inciso B les puede hacer ruido porque la primera versión que subimos de este año no lo tiene. Lo agregamos para esta semana. Nos parecía bueno agregar en la explicación esta parte. Así que si lo tienen impreso, lo único que cambia en el práctico es esto, ¿sí? Y si no, bueno, lo vuelven a descargar. Si nunca lo... es cuestión de volver a descargar. Pero como para que sepan que está esa pequeña diferencia. Y nos dice que, dada una matriz definida en consola, realizar un programa que calcule lo que se pide en cada inciso, recorriéndola con ciclo for. Utilice las funciones de Scilab para verificar los resultados únicamente, o sea, en los incisos en que tenemos funciones indicadas, vamos a utilizar estas para verificar. Así como lo hicimos con los vectores, ahora vamos a ver cómo es esto de recorrer una matriz con ciclo for y hacer algunas operaciones. Bien. Y en general nos habla de una matriz definida en consola, ¿sí? Si yo defino una matriz cualquiera o quiero hacer una asignación a una variable e indicar que eso es un arreglo o una matriz, por ejemplo una matriz A, ¿cómo hago para definir una matriz en consola? ¿Qué tengo que poner? ¿Sí? La asignación es la misma que si yo fuera a guardar un número suelto, ¿sí? Pero sabemos que una matriz es una colección ordenada de números en filas y columnas. Como le indicábamos a Scilab que lo que vamos a guardar en A es un vector o una matriz. Con corchetes, ¿sí? Con un corchete de inicio y uno de fin, ¿sí? Y la colección de valores que queramos en el interior. En general lo más práctico es completar a una matriz por filas, ¿sí? O definirla, en este caso vamos a definir una nosotros por filas, como el Ben nos dice después, crear un vector que contenga los valores pares de la matriz. Bueno, vamos a poner algunos valores pares, ¿sí? Y algunos que no lo sean, y el A es hacer la sumatoria de todos los elementos, ¿sí? Y esta matriz A puede tener la cantidad de filas y columnas que sean. Bueno, vamos a definir una matriz de 3 por 4, ¿sí? Primer valor, y las comas me van a separar, ¿sí? En columna se va generando la primera fila de la matriz. 1, 3, 6 que es par, 9 que es impar. Punto y coma, agrego una nueva fila. 2, 1, 4.3, menos 3. Once, 12, 13, 14. ¿Sí? Esa es mi matriz. Fíjense cómo cuando ejecuté esta instrucción, ¿sí? La respuesta es: en A está guardado esto y de esta manera, ¿sí? 3 filas, 4 columnas, tengo 2 elementos en total. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ya la tengo definida, ahora lo que quiero hacer es hacer la sumatoria de todos los elementos. Y me dice verificar con la función sum. Ya vimos que para un vector, la manera práctica que podíamos aplicar, ¿sí? A un arreglo es sum del arreglo, y ya está. 73.3 es la sumatoria de todos esos elementos, ¿sí? Ahora, para nosotros, en los que, por ejemplo, vamos a querer quedarnos con un vector con solo los elementos pares, que sería quedarse con el 6, con el 2, con el 12 y con el 14, ¿sí? Ya no hay una instrucción
que lo resuelva. Y en el parcial en general no va a haber una instrucción que les resuelva los problemas. Van a tener que hacer un conjunto de instrucciones o recorrer todos los elementos para ver cuáles cumplen determinadas condiciones o no. Entonces vamos a ir viendo cómo es esto de recorrer la matriz, seleccionar valores o hacer la sumatoria también, ¿sí? Todas las funciones que ya están en Scilab las van a poder usar, o sea, la suma, la productoria, la función que busca máximo, mínimo, el promedio, o sea, en general úsenlo, ¿sí? Pero sepan que la parte de recorrer la matriz y ver condiciones y tal es útil para poder resolver problemas más generales. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una función que primero haga la sumatoria de todos los valores. Esta función es ejercicio 14, ¿sí? Y vamos a recibir como parámetro una matriz que puede ser una matriz M. Y yo antes de recorrer una matriz con ciclo for, ¿qué es lo que me interesa saber? Porque esta puede ser cualquiera. Que es equivalente a lo que hacíamos en todos nuestros programas que usamos vectores al principio del programa. ¿Qué tenemos que averiguar de la matriz? El tamaño. El tamaño de una matriz, ¿con qué función predefinida lo podemos obtener? Size. En inglés. ¿Se ven ahí cuando escribo las instrucciones o tengo que... A ver, levanto esto. Ahí se ve. Ahí se ve bien, ¿no? Size de A me devuelve un vector, ¿sí? Ese vector tiene un 3 y tiene un 4, ¿sí? La respuesta es un vector de dos elementos que tiene 3 y 4. Es porque A es una matriz de 3 filas y 4 columnas. Bien. Entonces yo, sabiendo esto, ¿sí?, puedo guardar esos valores que me devuelve size, que sé que es, un vector. O lo guardo en un vector y sé que la primera componente es la fila y la segunda es las columnas, ¿sí? O sea que B de 1 tiene las filas y B de 2 tiene las columnas. O directamente hago la asignación, ¿sí?, específicamente a dos variables que componen el vector de salida, ¿sí? Si le pongo f, c es porque el primer valor se va a guardar en f por la cantidad de filas y el segundo valor se va a guardar en c por la cantidad de columnas. Entonces fíjense que en f se guarda un 3 y en c se guarda un 4. Entonces es típico ver algo de ese tipo, o filas y columnas, o m y n, depende ya del gusto del programador, ¿sí? Bien. ¿Y qué interpretan ustedes por recorrer una matriz con ciclo for? El enunciado nos dice calcular lo que se pide en cada inciso recorriéndola con ciclos for. Que vaya accediendo a cada una de las distintas componentes. Y así como queríamos acceder a cada componente de un vector con un ciclo for, ahora en algún punto vamos a tener que movernos en filas y columnas. Y por lo tanto vamos a tener que tener dos índices. ¿Cómo puedo sacar de mi matriz A la componente 4.3? O sea, el número 4.3. Fila 2, columna 3. Esa es la posición del 4.3. ¿Y cómo le digo a Scilab que acceda a A en la fila 2, columna 3? ¿Y le falta algo? Ajá, bien, ahí va. Entonces, las coordenadas a las que quiero acceder de mi matriz A, así como el índice en los vectores, que era uno solo, un número entero, se indicaba entre paréntesis, en una matriz también se indica entre paréntesis, pero tenemos que darle dos índices. Primero va el número de fila y separado por coma el número de columna al que quiero acceder, en este caso 4.3. ¿Sí? El 2 en la coordenada 2, 3 está el número 4.3 y ahí no está. Cuando uno dice el número de fila y el número de columna, para este ejercicio es lo suficiente, ¿sí? Pero yo puedo acceder a los
números de fila y los números de columna que yo quiera. ¿Sí? Y esto están todos los comandos que tenían que probar del ejercicio 1. ¿Sí? Si los probaron algunos, por ejemplo, y yo quiero acceder a toda la fila 2 completa, le digo, dame todas los elementos en columna que tengas de la fila 2. Entonces fíjense que la fila 2 completa es A de 2, 2 puntos. ¿Sí? O fíjense que si yo quiero armar un vector con índices de columnas y sé que voy desde la 1 hasta la 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, puedo poner esto acá adentro y es lo mismo. Quiero acceder a fila 2 y qué números de columnas de la fila 2. La 1, la 2, la 3 y la 4. Así se interpreta esto, 1, 2.4. Entonces va a acceder a todos los elementos que son fila 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 y va a sacar ese vector. Ven que es el mismo resultado que hacer A de 2, 2 puntos. Toda la fila 2 de mi matriz. ¿Sí? Y yo podría hacer cualquier combinación que quiera. Quiero las filas 1 y 3, ¿sí? Y en columnas quiero solo las pares. Desde 2, con paso 2 hasta 4. Bueno, hay una sola, ¿no? Porque no es muy grande esto. ¿Sí? Es decir, que yo puedo definir qué porciones de matriz o submatrices a partir de A quiero extraer. ¿Sí? Filas 1 y 3, columnas desde la 2 hasta la, con paso 2 hasta la 4, son las pares. 1, 2, 3 y 4. Estas dos son las pares. Entonces fíjate que queda. Fila 1, columna 2 es el 3. Fila 1, columna 4 es el 9. Y después va la fila 3, columna 2, que es el 12. Fila 3, columna 4, que es el 14. ¿Se ve? Entonces va de 2 en 2 en columnas porque yo le dije, comenzando de la 2, con incremento 2 hasta la 4. Fíjate qué es esto entonces. Lo podría haber escrito compacto yo, ¿no? Pero un vector arrancando en 2, con paso 2 hasta 4, es 2 y 4. Entonces al final es lo mismo que escribir 1,3, 2,4. ¿Sí? Pero esto es desde la 2, porque quería las pares, con paso 2 hasta la última que yo tenga, que en este caso son 4. Si fueran 8, pondría 8, si fueran 9, pondría 9. ¿Sí? Y si son C en general, pondré C. Pero como para que sepan que también es práctico trabajar con submatrices, y podemos agarrar los bloques que más o menos queramos siempre que seamos ordenados con qué conjunto de índice de fila y de columna le ponemos a que queremos acceder. Bien, ¿alguna duda con eso? Porque eso fue adicional a lo que necesitábamos. Nosotros llegamos a que dándole el número de fila, el número de columna, accedemos a un elemento de todos los que tiene A. Y entonces, así como recorrimos con un ciclo for, un vector, como tenemos una matriz, vamos a tener un índice para las columnas, que irá de 1 hasta 4, en este caso, y un índice para las filas, que irá de 1 hasta 3. Y tienen que ser distintos porque me tengo que ir parando en los dos índices de manera complementaria, ¿sí? Y en general vamos a hablar de que queremos acceder al componente A de IJ, fila I, columna J, y a estos valores I y J variables vamos a hacerlas variar desde 1 hasta 3 y desde 1 hasta 4. Y si pasamos por todas las combinaciones, 1, 1 hasta 4, 2, J1 hasta 4 y 3, J1 hasta 4, vamos a pasar por todas. Y eso lo que nos está diciendo es que estos ciclos for tienen que estar anidados, uno adentro del otro, porque para cada valor de I yo tengo que pasar por todos los valores de J. Entonces, si lo quiero recorrer una fila por vez, I iría desde 1 hasta filas, J iría desde 1 hasta columnas, y ahí yo estaría para cada valor distinto de I y J parándome tranquilamente en A de IJ, que sé que voy a recorrer todos los elementos de mi matriz. Perdón, puse A, estoy trabajando con él. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún error? ¿Seguimos? ¿En dónde?
acá, o acá, o acá. Acá estamos probando comandos, ¿no? Después replicamos con lo que sea esa matriz A. Yo dije esto. Claro, size me devuelve en general un vector con dos componentes, ¿sí? De dos elementos. La cantidad de filas es el primer elemento que me devuelve size, que puedo o guardar en un vector y saber que la primera componente es filas y la segunda es columna, o yo ya puedo decir lo que me devuelva size lo voy a guardar en un vector de esta manera. El primer elemento es f, el segundo elemento es c. Yo le puse acá, podría haber puesto filas y col, ¿sí? En las variables filas se guarda el 3, en la variable col se guarda el 4. O sea que una alternativa a esto era decir el vector o un vector es size de m, ¿sí? Le pongo punto y coma para separar instrucciones, y después filas es la primer componente, b de 1, y columnas es la segunda componente. ¿Sí? Esto sería lo mismo que esto. ¿Sí? Pasando por una variable intermedia que es ese vector de dos componentes. La primera componente lo pongo en f, la segunda componente lo pongo en c. Bien, haciendo esta asignación. Bueno, y básicamente lo que quiero es sumar todos estos elementos de m de j. Entonces, ahora tenemos que conectarnos con lo que ya hicimos con vectores y lo que ya hicimos en el práctico 1 de la sumatoria y en el parcial. ¿Cómo hacíamos una sumatoria? Inicializando una variable en 0, digamos suma igual a 0, y suma igual a suma más el elemento nuevo que queremos incorporar o sumar, que en este caso son justamente los valores que contiene la matriz, cada valor m y j de mi matriz. ¿Sí? Si hacemos acá un display de un vector que sea i, j y cuánto vale suma, vamos a ir viendo cómo a medida que van cambiando i, j, va cambiando la variable suma. Y al final tendré un display bonito, la sumatoria es string de suma. ¿Alguna duda? Entonces tenemos A, ejercicio 14 de A. La sumatoria 73.3, que si se acuerdan hicimos sum de A y era 73.3, o sea que estamos bien en el resultado. Y ahora fíjense si podemos ver acá cómo fue evolucionando esto. ¿Sí? Tenemos I en 1, J en 1. ¿Sí? El primer valor me dice en suma, cuando se ejecuta es suma igual a suma de M11. Se supone que M de 11 es 1. ¿Ven? Este 1, 0 más 1, 1, se guardó en suma un 1. Y estamos dentro de este for en J, entonces I vale 1, J vale 2. Y el resultado me da en suma 4, después de hacer M y J. Entonces M de 1, 2 es 3. Tengo en suma un 1, 3 más 1, 4, se guarda el 4. Después viene un 6, así que me debería dar 10. Separa en 1, 3, suma M de 1, 3, que es 6, a lo que tengo, que es 4, me da 10. El siguiente es 9. El siguiente es 9. ¿Sí? Entonces voy 19. Y ahí completé una fila. Fíjense que la última fue en 1, 4. Llegué hasta C, que vale 4. Terminé el for en J. Y estoy dentro de este for en I, que I de 1 viene acá arriba, cambia a 2. 2, 1, se va a 21, porque se ve que 2, 1 es 2. Después se va a 23. Después se va a 27, 3. Ah, perdón, 26, 3. Y va 19. Y 2, 21. Y 1, 22. Hice más la suma. Y 1, 22. Y 4.3, 26, 3. ¿Sí? Y después baja a 23, 3. Se ve que la última es menos 3. ¿Sí? Y ahí completó la segunda fila. Es la sumatoria hasta ese momento.
y termina con la última 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 hasta que termina en ese acumulador teniendo la sumatoria completa. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, resolvimos el A. ¿Qué nos dice el B? Cree un vector que contenga únicamente los valores pares de la matriz original. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo podemos hacerlo? El número par. Si no nos diría en las coordenadas pares. Perdón, deberíamos hacer ok, ¿cómo puedo chequear? Ajá, ustedes no ven nada. ¿Qué problema? Bueno. ¿Cómo puedo chequear si este número es par? Tengo que acceder a ese número. ¿Cómo accedo a ese número? A, B, sí, 1, 3, ¿no? Y ahora sí vendría cómo veo si es par y la opción que hemos estado trabajando es usar la función módulo. Si el módulo de A de 1, 3, ¿con quién? Con 2 dividíamos. ¿Cómo me tiene que dar para que sea par? Entonces, si dividiendo ese A de 1, 3 con 2, el resto de esa división entera me da 0, entonces voy a hacer una verificación de igualdad, una prueba lógica, y eso me dice es verdadero. ¿Por qué? Porque 6 es par. Si lo hago con el 9, o directamente con 2, 3, que es el 4.3, eso me da falso. Sí, porque 4.3 no es par. Entonces, si esto, y de manera general, voy a hacer el módulo de A de IJ y tengo que pasar por todos los valores, ¿sí? Y ver si estos M de IJ son pares. Entonces, en general, yo paso por todos los valores y me fijo si el módulo de M, que es mi matriz pasada como parámetro, en la componente IJ, o sea, paso por todas con mi doble ciclo for, es par. Y completo un if. Si esto pasa, el número es par. ¿Sí? Si es impar, ¿tengo que hacer algo? No, entonces no tengo que completar con un else porque si no es par no me interesa hacer nada. Solo me interesa hacer alguna estructura si el número es par. Y uno podría haber dicho, bueno, hasta acá tengo el A, voy a hacer el B, entonces hago otro doble ciclo for y me concentro en ver si es par o impar. Sí, pero en general, salvo que el resultado de la primera recorrida de matriz sea necesario para lo siguiente que tengo que hacer, podemos aprovechar ya el ciclo for que pusimos y en lo mismo que vamos haciendo la sumatoria y por otro lado viendo cuáles son pares. Sí, son dos tareas en paralelo. Primero hacemos la sumatoria, ya esto lo comento, y después nos fijamos si ese número que sumamos, si el número MJ es par, tenemos que hacer algo. ¿Sí? Cuando tenemos que usar dos estructuras for diferentes, cuando por ejemplo nos diga calcular el promedio y después quedarse con los valores que son más grandes que el promedio. Entonces no podemos hacer el promedio y ver cuáles son más grandes que el promedio a la vez. Porque tenemos que, para hacer el promedio, hacer la suma de todos los elementos y después ir por la cantidad de elementos. Entonces sí o sí tenemos que completar, recorrer toda la matriz para sumarlos todos, dividir por la cantidad de elementos para hacer el promedio y recién ahí podemos recorrer la matriz para ver si son más grandes o más chicos que el promedio. Hay casos en los que sí obviamente vamos a tener que usar estructuras independientes porque necesitamos recorrerla toda para sacar un resultado y ese resultado lo necesitamos de vuelta y vamos a recorrer toda la matriz usando ese resultado. En este caso son tareas independientes que pueden ir cumpliéndose en paralelo. Entonces, si el número es par, yo tengo que crear un vector que tenga ese número. ¿Sí?
O sea, que tengo que guardar esto en un vector. Y vamos a ver rápidamente dos formas de hacer eso. La más práctica, en general, lo que la mayoría termina adoptando, pero que no es obligatorio hacerlo así, es trabajando directamente con la definición de un arreglo, ¿sí? Así como nosotros en un acumulador, ¿sí? Podríamos darle una inicialización a la variable x en 0 para que después podamos hacer x igual a x más algo, ¿sí? Y esto funciona. Nosotros en un arreglo podemos también hacer algo parecido, o estas fórmulas recursivas, con la construcción de un arreglo, ¿sí? Y puedo empezar con un arreglo que no tenga nada. Mi arreglo no tiene nada, y eso no me da ningún error. Mi x se define como un arreglo que adentro no tiene nada. Que si le hago el size, tiene 0 filas por 0 columnas, pero que existe, no es una variable indefinida, ¿sí? E ir completándolo. Cuando quiera poner un nuevo elemento, puedo decir, mira, a x quiero que hagas lo siguiente: hagas un arreglo, que ese arreglo sea lo que tengo en x, y que le agregues el nuevo valor que quiero añadir. Entonces, el primer valor es 1, el segundo valor es 3, me aparece un 4. Bueno, ahora quiero, como me apareció el 4 que es par, voy a hacer esta instrucción, ¿sí? X es lo que tengo en x con un 4. Como x es vacío, vacío con 4 me da el 4, ¿sí? Sigo recorriendo mi matriz y aparece el 8. Bueno, cuando llegué a que es par, ejecuto de vuelta esta instrucción donde ahora el m y j va a tener el 8. X es lo que tengo en x con el 8, ¿sí? Y después por ahí me va a aparecer el 12. ¿Ven cómo es? X es un arreglo que se compone de lo que tengo en x y un elemento nuevo. En el caso de este, que tenemos que construir un vector. ¿Se ve? ¿Alguna duda? Entonces es útil, ¿por qué? Porque no sabemos de antemano cuántos valores van a cumplir ese requisito. Entonces basta con que cuando nosotros querramos incorporar un elemento a ese vector, en la parte de nuestro código que corresponde, es, bueno, es lo que tengo en el vector con algo nuevo. No sé cuántas va a tener, porque no sé cuántas cumplen la condición. No es que puedo inicializar el vector con ceros, no, porque no sé cuántas va a tener. Entonces no me queda otra que ir ampliándolo de a poquito, ¿sí? Al menos en estos software, bueno, al menos en estos software que tienen asignación dinámica de memoria, digamos, y no tenemos que hacer eso nosotros. O sea, se hace solo. El hecho de que ocupa un poco más esa variable se gestiona solo y es transparente para nosotros. Si alguien programó en C, en otros entornos, cuando yo la cursé esta materia era en C y no se hacía esa asignación de memoria dinámica. Nosotros teníamos que definir, por las dudas, una matriz muy grande, porque no sabíamos cuántos elementos me iba a ocupar. Ya teníamos que decir, mira, la hago de 100%, y después, bueno, la completo poquito y después muestro solo ese poquito que completé, porque ya teníamos que asignar cuánto ocupaba, no nos podíamos pasar de más. Acá eso se hace solo, se amplían solo los arreglos, entonces lo podemos hacer. Y entonces dijimos que vamos a poner un vector vacío. No, por favor. Un vector vacío al principio del programa, como hicimos suma 0, bueno, un vector vacío, y cada vez que tengo un número par, el vector es lo que tengo en el vector con una componente nueva. Si quiero un vector fila, haré el elemento nuevo que quiero guardar. ¿A quién quiero guardar? ¿Que dónde está? ¿Cómo lo llamo? M de IJ. O sea, si ese valor es par, lo guardo. Esto sería un vector fila. Y esta instrucción sería si lo que quiero es un vector columna. No puedo poner las dos instrucciones a la vez, así que se los dejo comentado al de vector fila. Sí, da igual cualquiera, que no quiera. Y acá fíjense qué pasa si yo hago dist los elementos o
el vector con elementos pares es más string del vector. ¿Alguna duda con esto que acabo de hacer? Probamos ejercicio 14. Hasta la sumatoria veníamos bien. Y después nos dice el vector, no puse la t de elementos. El vector de elementos pares es 6, el vector de elementos pares es 2, 12, 14, sí, un montón de... Bueno, los números pares también, 6, 2, 12 y 14, fíjense que solo saco los pares. 6, 2, 12 y 14. Sí, pero me mostró muchas veces el mensaje, me apareció unos signos de exclamación bastante feos. Entonces lo que vamos a hacer siempre con nuestros arreglos al mostrar displays, ¿sí?, es escribir bien las palabras, mostrar el mensaje, no convertir a texto nuestros vectores, ¿sí?, nuestros arreglos. El vector con elementos pares es solo el mensaje y acá un display de nuestro arreglo. Entonces no aparece el mensaje y el arreglo completo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Y entonces la sumatoria era de 73.3 y el vector con elementos pares es 6, 2, 12 y 14. ¿Cuál era la otra alternativa? Lo voy a copiar todo y lo voy a pegar. Le voy a poner BD, lo hacemos de otra manera. En vez de hacer esta instrucción, yo puedo decir usar un índice auxiliar, ¿sí? Usar un índice auxiliar que diga yo en la componente, y acá tengo que definir una variable, ¿sí?, índice o U o K, ¿sí?, una variable que no haya usado. Si hago IJ puedo poner K, cuando le pongo int, que es un poco más extenso, ahí voy a guardar M de IJ, ¿sí? Y la primera vez que esto pasa, el índice tiene que valer 1, porque el primer elemento de mi vector está en la ubicación número 1, no la 0, ¿sí? Entonces voy a inicializar al principio de mi programa, esto ya no lo necesito vacío, ¿sí?, el índice en 1, ¿sí? Es el primero completo, la primer componente. Entonces cuando el número es par, voy a completar en la primer componente, porque int vale 1. Y ahí automáticamente lo que digo es completo y aumento mi índice auxiliar, ¿sí? Este será un índice auxiliar. Entonces primero empiezo en 1, guardo en la ubicación 1. Esto pasa a 2. La próxima vez que haya uno par se guarda en 2 y pasa a 3. La próxima vez que haya uno par guarda en 3 y pasa a 4. Y así es como va completando nuestro vector. Por defecto lo va a generar columna. La función es ejercicio 14b, ¿sí? 6, 2, 12 y 14. Si yo quiero forzar a que sea fila, le voy a poner mantenete en la fila 1, y completame en las columnas. Y así va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, y va a hacerlo, en vez de fila como hace por defecto, lo va a hacer, en vez de columna, digo, como lo hace por defecto, va a ser un vector fila. Se ve este cambio respecto de este, columna, fila. Y acá lo forcé yo en qué dirección quiero que se mueva. ¿Alguna duda? Esperen que lo comento, porque no lo tenía que haber borrado. Esto por defecto lo hace columna, ¿sí? Si lo quiero fila, lo fuerzo a que sea fila. Y si no, le pongo int, 1 si quiero asegurarme de que sea construido como una columna. En la columna 1, fila, número de ints. Bueno. Vamos a cerrar la clase o las explicaciones con el 22
vamos a hacer este sistema de ecuaciones número 3 y vamos a hacer una resolución con el programa del ejercicio 21, o sea, vamos a hacer 21 para aplicarlo a los sistemas de 22. Y como es un tema que ustedes ya vieron en la teoría, nosotros vamos a repasar un poco qué métodos estamos implementando cuando vemos sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué método seguía esta fórmula? ¿Cómo se llamaba? Gauss-Seidel es este. Pero en defensa de ustedes eran muy parecidas las fórmulas. Omega era el tercero que veían, que es una generalización de Gauss-Seidel, que es SOR, ¿no? Jacobi lo que tenía era una sola sumatoria porque todos estos supraíndices dicen K-1. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco eso. Un sistema de ecuaciones lineales, no vamos a repasar toda la parte de teoría, ¿no? Es n incógnitas, que las llamaremos x1 a xn, o las que sean, puede ser x y z, pueden ser cantidad de alimento, cantidad de trigo, cantidad de soja, cantidad de sorgo, es decir, la cantidad de incógnitas puede ser contextualizada o de manera genérica. ¿Sí? Y en un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, cada incógnita va acompañada por un peso, ¿sí?, que es un número real, ¿sí?, un coeficiente. Y lo mismo se produce en todas las ecuaciones del sistema, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones con misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, o sea, sistemas donde la matriz de coeficientes, ¿sí?, A es cuadrada, ¿sí? Tenemos que un sistema, o sea, un sistema porque son varios, de ecuaciones, n ecuaciones con n incógnitas, se puede escribir de manera matricial como vieron en álgebra, A por x igual a b. Hasta acá no hay nada nuevo, ¿no? Eliminación gaussiana es lo que viene en álgebra. Lo que van a ver ahora, sí, que es útil cuando uno tiene sistemas de una gran cantidad de ecuaciones, sistemas de una gran cantidad de ecuaciones y una gran cantidad de incógnitas, ¿sí?, como nos va a pasar en el último práctico, cuando querramos resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Vamos a llegar a que tenemos muchas incógnitas con muchas ecuaciones y el sistema es grande, entonces hacer eliminación gaussiana pasa a ser poco eficiente, poco práctico, y es más práctico resolverlo por método numérico, ¿sí? Como vimos métodos en el práctico 2, que eran métodos iterativos, bueno, estos también son iterativos, es decir, la solución se va refinando y si el método es convergente se acerca a la solución de ese sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué es lo que más o menos había que ver? Si el sistema tiene solución única, ¿no? Si el sistema tiene solución única, si el determinante es distinto de 0, ¿sí? Y a su vez, habían visto una manera de medir si el sistema estaba bien condicionado, es decir, si el modelo al que se llegó para construir el sistema de ecuaciones va a producir resultados confiables o no. Es decir, si este número de condición no es lo suficientemente chico, uno ya empieza a desconfiar de los resultados porque una mínima perturbación, aunque le hayamos errado un ápice al planteo del modelo de este sistema de ecuaciones, ya los resultados cambian un montón, entonces no terminan siendo útiles. Bueno, todo eso ya lo vieron en teoría. Entonces lo que vamos a hacer es cargar nuestro sistema en la planilla, mínimamente verle el determinante y número de condición. Entonces, por lo pronto nos olvidamos de Gauss-Seidel porque todavía no llegamos a un método en sí. Aunque ustedes ya lo vieron, vamos a resolver el sistema 3, ¿sí? Entonces, este es el sistema de ecuaciones que queremos resolver. Y en planilla de cálculo lo que podemos hacer es ir escribiendo de la forma A por X igual a B a nuestro sistema.
Sí, y poner cada coeficiente de la matriz A, que qué tamaño va a tener mi matriz de coeficientes A, en este caso. 3 por 3, ¿sí? En cada celda, ubicar en un rango, ¿sí?, de celdas de 3 por 3, o sea, 9 celdas, mis coeficientes de A. 2, 5, 2, 4, 3, 9, 7, 3, 2. ¿Sí? Esto sería A. Si quieren pongo acá por centrado, ¿no? Y acá iría X, que tendría X1, X2 y X3. ¿Sí? Esto sería igual igual al vector de estímulos externos de coeficientes independientes, que son 29, 62 y 33. Si ese es mi sistema en forma matricial, ¿sabes? Porque la primera, con producto matricial puedo obtener la primera ecuación: 2 por x1 más 5 por x2 más 2 por x3 igual a 29, y así con el resto. Si quieren lo dejo ahí arriba, acá abajo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo calculamos el determinante? Hay funciones de planilla que ya me permiten calcular determinantes dependiendo de la versión, ¿sí? Pero en general suele ser m porque es una operación matricial, y mDeterm devuelve el determinante matricial de una matriz, ¿sí? Dice seleccionar, el argumento de entrada es la matriz, por eso agrupamos nuestras celdas ahí. Bueno, ¿sí? Selecciono el área de 3 por 3, le doy enter y me dice el determinante es 215, que es distinto de 0, ¿sí? Bien. Si queremos calcular el número de condición ¿sí?, tengo que hacer la norma infinita de la matriz A y la norma infinita de la matriz inversa. Entonces tenemos que calcular la matriz inversa. Entonces en una sección de 3 por 3, ¿sí?, yo voy a calcular la matriz inversa. Y acá hay como algunos tips cortos en Excel que nos solucionan bastante la vida, ¿sí? Y es, primero seleccioné la cantidad de celdas que me ocupa la inversa. Si A es de 3 por 3, la inversa también es de 3 por 3, una matriz cuadrada. ¿Se acuerdan que ponían de un lado la matriz, del otro lado la identidad? Hacía la eliminación gaussiana para llevar la identidad y del otro lado nos quedaba la inversa. La inversa de una matriz por la matriz nos da la identidad con un montón de propiedades. Y ese espacio quiero completarlo con m inversa de una matriz. Selecciono mi matriz A y le hago la inversa. Cierro paréntesis. Y acá, si yo toco enter una sola vez, o sea, toco enter sin más, me va a mostrar un solo resultado y yo quiero que me muestre toda la matriz. ¿Ven? Esto no quiero que pase. Entonces lo que hago es seleccionar la matriz de 3×3 igual a m inversa de mi matriz. Y voy a hacer mantener apretado Control y Shift y voy a hacer Enter. Control, Shift, Enter. Y ahí tengo mi matriz inversa. ¿Sí? Hice Control más Shift apretados y ahí Enter. ¿Sí? Seleccioné la ubicación. Tengo mi inversa. ¿Sí? Si no lo hacemos por método numérico, la solución es, por definición, ¿no?, multiplico izquierda por la inversa, me queda inversa por matriz, identidad. Identidad por x es x. Entonces a izquierda multipliqué por a, entonces me queda a la menos 1 por b. Entonces x es la inversa de a multiplicada por el vector b. ¿Sí? Entonces si yo quiero la solución, ¿cuánto vale la solución? Puedo hacer la multiplicación matricial y así como estaba m inversa y mDeterm está m multi. Selecciono lo que me va a ocupar, como esto de 3 por 3 multiplicado por b, que es de 3 por 1, el resultado me va a dar de 3 por 1. ¿Sí? Y esto va a ser m mult de, a la izquierda está la inversa, y esto tiene, fíjense, dos parámetros: matriz 1, punto y coma, matriz 2. Entonces, primero la inversa, porque está a la izquierda, punto y coma, me dice ahora ingresar a la matriz 2, que es la inversa de a por b. Salud. ¿Estamos bien ahí? Control, Shift, y dice la solución es 2, 3 y 5. x1 vale 2,
x2 vale 3 y x3 vale 5. ¿Alguna duda? Bueno, si quiero chequear el número de condición, tengo que hacer la norma de infinito de la matriz de coeficientes y la inversa. La norma de infinito es por cada fila de 1 hasta n, me tengo que quedar con el valor más grande que haya entre la suma de todos los elementos de la fila en valor absoluto. Es decir, agarro la fila 1, sumo todos los elementos en valor absoluto, la fila 2 sumo todos los elementos en valor absoluto, la fila 3 sumo todos los elementos en valor absoluto, y el más grande de eso será la norma infinita. Lástima que le hice mucho zoom. Es que me llevo esto para acá. Sí. Acá le voy a poner bordecitos para que veamos que esta es una matriz, borde izquierdo y borde derecho. ¿Sí? Y acá voy a calcular esto, la suma en valor absoluto del elemento de cada fila. Esto será valor absoluto de este, más el absoluto de este, más el absoluto de este, y no lo voy a anclar, así lo puedo arrastrar. Arrastro la fórmula y tengo la suma de todos los elementos de la fila por absoluto. Si copio y pego acá, lástima porque voy a borrar este producto, ¿sí? Tengo a esto acá, que pongo mi matriz ahí, como para que se distinga. Este por se va, ¿no? Lo voy a tener que pisar un poquito. Y acá tengo la suma. Entonces, el número de condición K es el más grande de estos por el más grande de estos. ¿Sí? O los elijo yo, o directamente es igual al máximo entre estos tres por el máximo entre estos tres. ¿Alguna duda? Me da 5,58. ¿Sí? La idea es que esté entre 1 y menor que 10 a la 3. Estamos bien, es un número de condición bajo. El sistema está bien condicionado. Cuanto más se acerque a 0 el determinante, peor me va a dar este número de condición, ¿sí? Porque tiene que ver con cuán cerca o cuánto nos acercamos o nos aproximamos a la condición de que una fila o columna de A se pueda representar como una combinación lineal del resto de filas o columnas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dependencia lineal, determinante daba 0. Si el determinante da 0 es porque hay alguna fila o columna que se puede expresar como combinación lineal de las otras. Y eso en realidad es como que tenemos una ecuación agregada que no es una ecuación nueva porque la combiné con las otras. Entonces al final mi sistema no está bien condicionado, no va a tener solución única. A medida que nos acercamos a un determinante a 0, este número de condición tiende a aumentar. Número de condición, ya lo resolvimos de manera algebraica con la inversa, métodos numéricos, ¿sí? Y nos dice, no tiene que haber ceros en la diagonal. Si hay ceros, intercambiar filas. Y acá nos dice, bueno, es un método iterativo, entonces puede ser convergente o no. Entonces ya hay condiciones de que la cosa converja. Nos dice, mira, si la matriz es diagonal dominante, es decir, si el elemento de la diagonal en valor absoluto es más grande que la suma del resto de elementos de la fila en valor absoluto, o sea, si 100 es más grande que 1, 20 es más grande que 1 y 50 es más grande que 2, entonces es diagonal dominante. Si es diagonal dominante, los métodos convergen. Si no es diagonal dominante, puede ser que converjan o no. Entonces esto de intercambiar filas, en realidad no es solo intercambiar filas, sino intercambiar filas es intercambiar el orden de mis ecuaciones, ¿sí? Cambiamos también estos, ¿sí? O sea, si yo a esta digo, mira, el 9 es más grande que 4 y 3, la quiero pasar al final porque así me queda el último elemento más grande, el elemento de la diagonal más grande que los otros.
también se cambia el 62 por el 33, ¿sí? Y si a este 7 lo quiero llevar arriba del todo, porque es más grande que 3 y 2, el 33 irá arriba del todo. Bien, vamos a probar qué pasa si no ordenamos nada y después vamos a ver si así, no, así como está, no tenemos 0 en la diagonal, pero no es estrictamente diagonal dominante. Y en este caso particular sí podríamos llevarlo a una forma diagonal dominante. ¿Por qué? Porque tenemos el 9 que lo ponemos abajo, el 7 que lo ponemos arriba, el 5 que lo ponemos en el medio. Hay que intercambiar el orden de esas ecuaciones. ¿Por qué los métodos necesitan que no haya ser una diagonal principal? Porque básicamente los métodos numéricos se basan en agarrar cada ecuación y despejar una incógnita. En la primera ecuación despejamos la primera incógnita, por eso no pasamos esto dividiendo, entonces no tiene que ser 0. En la segunda ecuación despejamos la incógnita 2, entonces pasamos el A22 dividiendo, y en la tercera ecuación despejamos x3, entonces pasamos el A33 dividiendo. Por eso no puede haber 0. Y eso de pasar dividiendo los elementos de la diagonal es lo que se ve en la fórmula de Jacobi o de Gauss-Seidel, ¿sí? Tenemos x1, x2, x3, y al despejarla de la primera ecuación, para x1 va acompañado de A11, x2 en la segunda ecuación va acompañada de A22, y x3 en la tercera ecuación va acompañada de A33. Fíjense que estoy cambiando i por 1, 2 y 3. Y esto básicamente, ahora lo vamos a terminar de interpretar, es un despeje, ¿sí? Es un despeje. ¿Se acuerdan cómo empezaban? O sea, yo voy a ir generando valores x1, x2, x3, ¿sí? ¿Con qué empezábamos? Porque yo voy a despejar x1, voy a querer calcular x1, pero me dependen de las incógnitas que yo no conozco. Entonces, ¿qué valor le ponían a los x sub i o a los x sub j la primera vez? Bueno, empezaban por la solución trivial, ponían todos ceros, ¿sí? O sea que empezamos con todos ceros, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es empezar a usar nuestro método, que yo, si me permiten a esto, lo voy a cortar y pegar por acá. Voy a bajar otra vez mi sistema de ecuaciones, así lo tenemos bien a mano, ¿sí? Esto ya me olvido el número de condición, ¿sí? Y si quieren esto, los valores de B los dejo pegados, que son los que me aparecen en la forma, ¿sí? Esto sería A y esto sería B. Entonces fíjense que para x1, y esto es en la iteración K, yo tengo iteración 0, porque no hice nada, recién acá voy a hacer mi primera iteración, ¿sí? Iteración 0, 1 y así sucesivamente, ¿sí? En la iteración 1 quiere decir que yo estoy para x1, x sub i, x1, en la iteración 1, ¿sí? Y lo que me está diciendo esto es que cuando yo despeje, los a sub i j por xj son de iteración 0. Si estoy comentando la 1, k1, k menos 1 vale 0. Es decir que Jacobi usa todos estos valores anteriores. Entonces fíjense que si despejo x1, x1 es igual a b de 1. Lo voy a anclar porque siempre va a quedar fijo en b de 1. b de 1. Y voy a abrir un paréntesis porque tengo que dividir todo esto por a de 1, 1. Entonces voy a hacer directamente abrir y cerrar. Divido por a de 1, 1. Y ya me olvido de esa parte y lo voy a anclar. A de 1, 1 anclado. Y esto me queda, entre paréntesis, b de 1 anclado. Y todo lo que me vaya apareciendo de A y de B voy a tener que fijarlo, porque eso es independiente de los valores de X que yo tenga. Los valores de X van a ser móviles, no todos los A de IJ y B de I van a ir anclados. Entonces tengo B de 1 menos. Y acá tengo una sumatoria, ¿sí? Para J que va de 1 hasta N, pero J no puede ser I, porque yo estoy despejando de mi primera ecuación X1. Entonces me queda el X2 por el 5 menos, porque pasa para el de la igualdad, ¿sí? O sea que si yo despejo el x1 me queda, lo voy a traer acá, me queda,
el 29, que es B1. Voy a despejar de la primera X1, me queda el 29, que es B1. Pongo paréntesis, B1, menos 5 por X2. ¿Sí? Fíjense que hago 5 menos 5 por el X2 anterior, es sin anclar el X y anclado el 5, y menos 2 por X3, 2, que lo voy a anclar, por el X3 en la iteración anterior que hicimos. Se ve que estoy empezando a despejar X1, hice 29 menos 5 por X2 menos 2 por X3, y a todo eso lo divido por 2, que es el A11 anclado. Entonces fíjense que los que quedaron sin anclar son X2 y X3, y fíjense que esta sumatoria, que están todos restando, obviamente cuando despejé X1 eran todos menos X1, todos los J de 1 hasta N menos el I. ¿Se ve? Bueno. Y acá empiezo a completar el otro. Voy a despejar de la segunda ecuación X2. Entonces tengo 62 menos 4 por X1, 4 anclado por el X1, y el X1 de la iteración anterior, menos 3 por X2, perdón, menos, estoy despejando X2, menos 9 por X3, 9 por X3. ¿Se ve? Hice todos los J de 1 hasta N, resté, a subir J por XJ, salvo para J igual a I. Y todo eso dividido el A de 2 anclado. ¿Se ve? Y el último que me queda es de la tercera ecuación, despejo X3. Me queda B de 3, que es 33, menos 7 por X1, A de 3, 1 por el X1 anterior, menos 3X2, o sea que es A de 3, 2 por el X2 anterior. Todo esto dividido A de 3, 3 anclado. Bien, si yo hago doble clic en cualquiera de estas, esta tiene que ocuparme todos los elementos de A y de B de la primera ecuación, X2 todos los elementos de A y de B de la segunda ecuación, y X3 todos los elementos de A y de B de la tercera ecuación. Cuando yo arrastro, esos elementos no se tienen que mover. Todos estos de la primera ecuación, todos estos de la segunda ecuación, todos estos de la tercera ecuación, y sí, obviamente se tienen que mover los valores de X que yo estoy usando. Siempre son los anteriores, los anteriores, los anteriores. ¿Se ve? ¿Alguna duda? ¿Cuál es el criterio de paro? El error. ¿Sí? El error es la diferencia en valor absoluto entre cada una de las componentes de actual y anterior y quedarse con la más grande. ¿Sí? Eso es lo que vieron más arriba. Criterio de paro. ¿Sí? Quedarse con la mayor diferencia entre dos componentes iguales del vector actual y anterior menor que el E. ¿Sí? Entonces el error en definitiva es el valor más grande, max de, y acá tengo que hacer todos los números. Tengo valor absoluto de actual menos anterior para X1, punto y coma. Valor absoluto de actual menos anterior de X2, y el máximo en valor absoluto de actual menos anterior en X3. Ajá, y me faltó cerrar un paréntesis que me lo cerró solo. ¿Sí? Y esto es, obviamente, si yo arrastro, siempre está comparando solución actual con solución anterior y se queda con la mayor diferencia en valor absoluto. ¿Alguna duda?
Si arrastramos, ¿qué vamos viendo ya que está pasando? ¿El método es convergente? No. ¿Por qué? Porque lo que veo es que se están haciendo valores cada vez más grandes. Y si sigo arrastrando van a ser cada vez más grandes. Es decir, el método es divergente. ¿Por qué es divergente? Bueno, la matriz esta no era diagonal dominante, así que puede ser que el método converja o no. Bien, entonces fíjense qué pasa si ordenamos apropiadamente. Tenemos 4, 3, 9 con 16. Entonces esto directamente lo pongo al final. ¿Sí? Esta la voy a poner primero. Y esta es la que va en el medio. Obviamente no puedo tener dos ecuaciones iguales, ¿no? Es el mismo sistema, intercambié ecuaciones. Esperen que ahí ven todos el de abajo. ¿Sí? Algo hice mal. Ah, porque copié la norma infinito, qué bobo. Discúlpenme. Gracias. Entonces 732 es el 33. 252 es el 29. Y 439 es el 62. Sí. Tenía que haberlo hecho directamente matriz ampliada de 1. ¿Está bien ahí? 732 con 33. 252 con 29. 439 con 62. Y fíjense ahora cómo el error tiende a ser cada vez más chico. Yo no puse un criterio de paro, pero tenemos que ponerlo en algún lado. Imagínense que es 0,001. ¿Sí? Pondré un formato condicional como hacíamos en el práctico 2 sobre el error. Y en la iteración 34 obtenemos nuestra solución, que fíjense que se aproximó a 2, 3 y 5 para x1, x2 y x3. ¿Se ve? ¿Alguna duda? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es programar esto en Scilab. Venimos acá. Y ahora nuestro problema es sobre matrices, sí, pero lo que tenemos es un sistema de ecuaciones escrito de la forma a por x igual a b, así que digo, bueno, te paso dos arreglos. Uno es la matriz de coeficientes a, el otro es b. ¿Cuál es la cantidad de ecuaciones que tenemos? El tamaño de a. Bueno, m por n, m, se supone que a es cuadrada, ¿sí? Viéndole el tamaño a, ya sé que es la misma cantidad de elementos que tiene el vector este b. Si mi usuario usó bien esto, no tengo que chequear nada más, ¿sí? Bien. Voy a dejar esta fórmula ahí. ¿Sí? Y básicamente yo qué hice, dije, tengo un vector inicializado, ¿sí? Que tendrá 3 componentes en 0, ¿sí? O n componentes en 0, ¿sí? Que la voy a llamar x anterior para hacer este k-1 será el anterior y k será el actual. X anterior es ceros de, si lo quiero hacer así, la tabla como la estoy armando son vectores fila, ¿sí? Un vector fila inicializado con 0. Y ahí partí mi solución trivial. ¿Cómo hago esto de acá? Bueno, supónganse que estoy despejando la primera ecuación, o sea que y vale 1, ¿sí? Entonces x de y es igual a, y tengo lo mismo que programé en la planilla, b en la componente y menos, tengo que hacer esa sumatoria porque no la hice, y tengo que dividir por a en la componente y que le corresponde. ¿Se ve que esto es esto? Bueno, ¿qué me falta? Hacer esta sumatoria. ¿Cómo hacemos una sumatoria? Con un ciclo for. Entonces lo que voy a tener es que para j que va de 1 hasta n, lo bueno es que puedo leer literalmente la fórmula. Para j que va de 1 hasta n, si yo puse a propósito y en 1, yo voy a computar x de y, ¿sí? J no puede ser 1 en este caso, no puede ser y. Entonces solo voy a hacer la operación
suma igual a suma más, y eso que está ahí, a de ij por x, que es anterior en j, ¿sí? A de ij por x anterior en j. Solo voy a hacer esta operación de acumular ese producto cuando j sea distinto de i. Si j es distinto de i, hago eso. ¿Se ve? ¿Y qué tengo que hacer? Antes, inicializar en cero misión. ¿Sí? Entonces, una incógnita implica todo este despeje, que es el cálculo de la sumatoria y después hacer la fórmula b de i menos la suma sobre a de i. ¿Sí? Este le puedo poner x o le puedo poner x actual si quieren. ¿Sí? Este se puede ir completando solo o se puede ir inicializar vacío también, con ceros también. ¿Sí? Ceros, ceros. ¿Se ve? Y esto lo x ant, perdón, x actual igual a x ant o directamente ceros y ceros. ¿Sí? Y esto, todo esto de acá, que fue el procedimiento de calcular un valor de x y actual, lo tengo que hacer para cada valor de i, cada una de mis incógnitas, que va entonces el i de 1 hasta n. Entonces, en vez de poner i igual a 1, esto será para, con el ente no va acá, para i que va de 1 hasta n, hace todo esto. Fin del for. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ven? Todo esto era calcular un xy, bueno, lo tengo que repetir para i que va de 1 hasta n. Y hay una parte que no se está viendo en el código. Bueno, o vemos la fórmula o vemos el código, las dos cosas no pueden. ¿Vamos bien? Entonces fíjense que si hacemos un display del x actual al terminar el for, vamos a tener una iteración completa. Si vamos a probar esto, a ver si cargamos nuestro sistema, ya lo cargamos bien ordenado. ¿Sí? A será 7, 3, 2, punto, 2, 5, 2, punto, 4, 3, 9. Y B será 33, punto y coma, 29, punto y coma 62, aunque me parece que si lo ponemos pila tampoco va a pasar nada. Sí, tengo A y tengo B. Jacobi de A, B. Entonces Jacobi de AB, yo le dije con ese ciclo for calcular partiendo de 0 para i que va de 1 hasta 2 hasta 3 y no le dije más nada. Entonces me hizo el 4,714, el 5,8 y el 6,889. ¿Se ve? Completé una iteración del método, ¿se ve? ¿Alguna duda? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiero repetir yo? Todo esto lo quiero repetir muchas veces. ¿Sé cuántas veces lo voy a hacer? No. Pero sé que lo quiero repetir. De 6 a 15 quiero repetir. Que pongo un while acá. Que pongo en 17 un end. Y acá tendré que completar cosas. Como teníamos en el práctico 2. Mientras el error sea mayor que un error máximo admisible. Y acá empezamos al inicio a definir cosas. ¿Qué teníamos? El EMA 0.001 dije. Pongo error en algo grande para que entre. Entramos. Calculo mi resultado. Tengo que calcular el error. ¿Cómo es el error? Me tengo que quedar con el máximo, ¿sí? Y acá directamente hago un vector que sea x actual menos x anterior. Como tienen la misma cantidad de elementos, se pueden restar. Se restan, se le hace el valor absoluto y el máximo. ¿Se acuerdan la función de librería que me hallaba el máximo? Fíjense esto, cómo es que funciona. Después de calcular el error, ¿qué teníamos que hacer?
en un método iterativo. Contar, está bien. ¿Y qué más teníamos que hacer? Claro, este vector hay que reemplazarlo por el cálculo que acabamos de hacer después de calcular el error, ¿no? X anterior es X actual para la siguiente iteración. Que quería mostrar que si yo tengo un X1 que es un vector menos 1, menos 3, 4 y un X2 que es 1, 3, 2, ¿sí? Y yo hago X1 menos X2, ¿sí? Hace la diferencia, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3, menos 6, 4, menos 2, 2. Si yo a ese vector le hago el valor absoluto, me queda 2, 6 y 2. Y si yo a ese vector contiene el valor absoluto le hallo el máximo, me queda el 6, la mayor diferencia en valor absoluto. Bueno, vamos a hacerlo compacto, después podremos mejorar los resultados. Y variable indefinida int en la línea 21. ¿Por qué? Error clásico. Puse un acumulador acá que incrementa en 1, pero no puse mi contador de iteraciones en 0 al principio. Los famosos apuros. ¿Sí? En 34 iteraciones, dice, llegamos a 1.999688, 2.996639, 4.99679. ¿Sí? ¿Cuál es la mejora que introduce Gauss-Seidel? Que era lo que teníamos que usar en realidad según el ejercicio respecto de Jacobi. Y es que a esa sumatoria única, a esta sumatoria única que usa todos valores anteriores, la parte en dos. En una sumatoria hasta i menos 1 que usa valores actuales y en una sumatoria de i más 1 hasta n que usa anteriores. Básicamente Gauss-Seidel lo que dice es, aprovechemos que yo los valores actuales ya los tengo calculados algunos. Para la primera incógnita no tengo ninguno calculado, ¿sí? Pero para las otras sí. Entonces fíjense, si yo agarro la fórmula de Gauss-Seidel y copio esto exactamente como está, lo bueno es que como tenía cosas ancladas, fíjense que las cosas de las matrices me quedaron ancladas, ¿sí? ¿Ven? Empiezo la solución trivial y para x1 me queda b de 1, j va desde 1 hasta 1 menos 1, 0. J de 1 a 0 no tiene sentido. Me dice, no, para 1 tengo que usar todas las anteriores. Me queda igual que lo que ya tenía. Cuando me voy a x2, ya tengo el x1 actual, ¿ven? Entonces, este lo puedo usar. Por eso acá, cuando estoy en 2, j va de 1 hasta 2 menos 1, que es 1. J va de 1 hasta 1, o sea que una sola vez, ¿sí? Y me queda el x1 actual. El x1 no es anterior, sino que es actual. Y de ahí para adelante, desde 2, desde 3 en adelante, porque es i más 1, son anteriores. Actual y anterior. Y cuando estoy en x3, ¿sí? No tengo ninguno anterior, porque acá iría desde 4 hasta 3, no tiene sentido. Me voy desde 1 hasta 2. O sea que tanto x1 como x2 los aprovecho porque son actuales. Y eso es lo que hace Gauss-Seidel respecto de Jacobi. Aprovechar, si ya estuve calculando algo en mi iteración actual, aprovecho ese resultado que se supone que es mejor para aproximar mi siguiente variable. ¿Se ve? Entonces, se supone... Ya no tengo mucho lugar, ni mucho tiempo. Que si este método es mejor, debería ser convergente de manera más rápida. Nice. Fíjense que en este caso, en 10 iteraciones llegamos al 2, 3, 5. Bueno, en realidad mi criterio de par era 0, 0, 1, ¿no? Ya me olvidé yo de mi criterio de par, o sea que en realidad llegamos a acá, en la 8.
contra las 34 iteraciones. Y me quedan 2 minutos para cambiar mi programa y que sea Gauss Seidel. Entonces copio todos mis Jacobi, algunos que son prácticamente iguales, y van a tener que hacer la versión corta. Y fíjense qué interpretación podemos hacer. Cuando yo empecé todos con ceros x actual, cuando i vale 1, ¿sí?, se calcula x de 1. Entonces cuando yo hago todo esto la primera vez, en x actual tenía todos ceros, pero ahora en x de 1 tengo mi primer resultado. Entonces si yo en vez de poner acá x anterior pongo x actual, cuando i vale 2 y j se ponga en 1, la primera componente ya la calculé y es actual. Y el resto de mis elementos en el vector x actual son anteriores, porque no los calculé. Entonces voy a calcular en x actual el número 2. Cuando calculo el número 2 ya tengo nuevos, la componente 1 y la componente 2. Entonces cuando yo haga esto, los primeros valores ya van a ser actuales y el resto en mi vector x actual son anteriores. Y hago la 3. Y cuando vaya a hacer la 3, los dos valores ya son actuales. ¿Sí? Entonces, si en vez de poner x anterior pongo x actual, yo acá estoy modificando mi vector. La primera vez para x1 son todos valores anteriores. Y ahí actualizo x1. Si uso siempre x actual acá adentro, estos valores se van actualizando. Entonces todos los anteriores al que yo estoy calculando son actuales. Y esto van a ver que implementa Gauss Seidel. Esperen que hago un CLC acá. Gauss de A, B. En 8 iteraciones nos dio 2004532, 2998814 y tal 29983 en 8 iteraciones. ¿Sí? Bueno, son 8 en punto. Esta es una forma compacta de hacer Gauss Seidel. Lo único que cambiamos es actual por anterior. Hicimos una interpretación medio rápida por el tiempo. Si ven el de la teoría, también podríamos haber hecho una suma 1 para j que va de 1 hasta i menos 1 con actuales, ¿sí?, y otro for que vaya desde i más 1 hasta n con anteriores, y funciona bien igual. Eso es lo que tienen programado en la teoría. Jacobi, esta. Se fija si j es distinto de i. Si j es menor a i, en suma, hace una sola suma. Bueno, suma los actuales por i j, y si no, suma los anteriores. Acá está la diferencia. Bueno, el último método, fíjense que comparte toda la estructura de Gauss Seidel, pero a ese resultado lo multiplica por 1 omega, ¿sí?, y 1 menos omega le da un peso a la iteración, a la solución en la iteración anterior. Entonces es la fórmula de Gauss Seidel por omega, le da un peso a la solución de Gauss Seidel y un peso a la solución que teníamos en la iteración anterior. Entonces en función del valor de omega uno puede acelerar la convergencia o tratar de dar pasos más chiquitos para ver si podemos hacer convergente algo que no lo es. Con eso terminamos.